¿Sigue bien? Eh, entonces dice Primera de Crónicas 16:7 en adelante. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, y haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, y Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento con Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto perpetuo y a Israel por pacto sempiterno. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Creo que el privilegio más grande que ser mortal pueda tener es glorificar, es alabar, es exaltar el nombre de nuestro amado Señor. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas al mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Dejada ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza aquí. Realmente es glorioso cantar y alabar al Señor del universo. Dice la nota, cantad entre las gentes su gloria. Quizás poniéndolo también en palabras, en otras palabras sería proclamad su gloria entre las gentes y entre todos los pueblos sus maravillas. Creo que si pudiéramos exaltar la grandeza de nuestro Dios, nuestros temores se disiparían. En este momento hemos estado hablando de los problemas que aquejan al mundo, de las dificultades, de las enfermedades, de nuestros
de la muerte. Hemos hablado tanto de la muerte, hemos visto tanto de la muerte que tenemos miedo. Pero si nosotros proclamáramos el que terminará con la muerte para siempre, las cosas serían diferentes. Dice Oseas capítulo 13, versículo 14, de la mano del sepulcro los redimiré y los libraré de la muerte. Y entonces, con un poder único y especial y con una determinación que solamente Él puede hacer, dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. De la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. ¿No les parece gloriosa esta declaración? Vamos a levantar los ojos hacia el cielo. Vamos a levantar nuestra mirada hacia las alturas. Vamos a buscar el rostro de Jehová. Él es nuestra garantía de vida aquí en la tierra y de vida eterna aquí en la tierra para empezarla a vivir con Él y estar con Él por toda la eternidad. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Alaba al Dios de Abraham, quien reina en majestad. Y gran Dios de amor, yo soy el gran Jehová, proclama gran voz, sino y bendigo el nombre del Santo Dios. Alaba al Dios de Abraham, quien reina con honra. Soy busco el gozo que a su diestra va, la fama y el poder, todo esto lo dejé. Él es mi parte, torre y escudo que yo busqué. Triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando están. Alaba al Dios de Abraham, Señor del gran confín, pues suyo es el poder, majestad y gloria sin fin. Gracias a Dios por darnos el gozo de llegar a este día y de saber que su poder, de que su mano de amor está con nosotros. Ha estado cuidando a cada uno de sus hijos y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su confianza puesta en Él. Él es nuestra garantía, Él es nuestro gozo, Él es nuestra seguridad. El Calvario tiene vida eterna. Así que gracias a Dios por tener esta revelación tan maravillosa de que Él vino a hacer lo que vino a hacer simplemente para que nosotros pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar.
Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites el gozo, la emoción, la alegría de saber que tenemos un Dios real, que no solamente hay que obedecerle, que no solamente hay que buscar su voluntad, entenderla y seguirla, que no solamente tenemos que dar nuestra gozosa adoración a Él, sino que tú vienes personalmente para estar con nosotros, para hablarnos, para conducirnos, para guiarnos, para manifestarnos tu cariño, tu grandeza, tu misericordia, tu bondad. Señor, es increíble que tú desciendas para levantarnos por las mañanas como un Padre real aquí en la tierra. Tú eres más real todavía porque tú eres el generador de todas las cosas de la vida. Tú vienes temprano por la mañana para poner tu corazón en la vida de tus hijos, para darnos tu sabiduría, para compartir tu grandeza, tu majestad, tu carácter, tu belleza, todo lo que tú encierras. Gracias, muchas gracias, porque tenemos un Dios que realmente quiere hacernos semejantes a ti, semejantes a tu propia imagen. Alabado seas, bendito seas para siempre. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. Gracias por tu cuidado, por tu amor perfecto, por tu bendición, por tu dirección y por tu mano de amor sosteniéndolos con la vida y una vida que empieza aquí para vida eterna. Gracias. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Quisiera decirles que esta mañana y por la tarde estaremos conversando un poco acerca del Espíritu Santo en Job. Y quizás, ¿no le bajaste el sonido a mi micrófono? Una de las clases más grandes del Espíritu Santo, quizás la más grande, viene de Job. No te puedes perder esto. Considero que un hombre que conoce a Dios, conoce a Jesús como Salvador y Redentor, pero por encima de todas las cosas conoce la infinita sabiduría del Espíritu Santo, la presencia guiadora, alentadora, consoladora, fortalecedora del Espíritu Santo. Y realmente es increíble lo que hace Job en relación a su amor al Espíritu Santo. Muy bien. Quiero hacer un pequeño repasito y quisiera decir solamente hablando de lo que Primera de Crónicas 16 dice, que proclamemos su grandeza por toda la tierra, que hablemos de sus maravillas. Y sabes una cosa, nosotros hablamos del amor de Jesús y del amor de Jesús y del amor de Jesús, pero no obedecemos a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos al Padre Celestial de Cristo Jesús. ¿Sabes a qué vino Jesús? Jesús vino a la tierra para mostrarnos a su Padre. Jesús vino a la tierra para enseñarnos cómo vivir por toda la eternidad delante de su Padre. Y en este momento, yo quisiera solamente recordarte
que nuestra vida será una vida débil, frágil, impotente, incapaz de obedecer, incapaz de cambiar nuestro carácter, incapaz de abandonar nuestros pecados que amamos, incompetente para seguir a Dios, incompetente para obedecer a Dios, incompetente para revelar el carácter de Cristo Jesús. Viviremos una vida derrotada en tanto no conozcamos a nuestro Padre Celestial, a quien Cristo Jesús vino a revelar. Y voy a leer rapidito algunas notas. Voy a comenzar leyendo esta maravillosa nota de Joyas de los Testimonios. En la página 268, dice aquí, Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Y te voy a decir qué sucedía con Moisés. Nosotros vamos a la iglesia, oramos, cantamos, veneramos a Jesús y a Dios, escuchamos el sermón y tratamos de ser buenos con Dios y obedecer a Dios. Pero terminamos desobedeciendo. Con lo que acabo de leer, dice aquí, hablando Pablo acerca de Moisés, que el carácter que Pablo atribuía hacia Moisés, no, esto está en la página 267, es una nota que debíamos de aprender nosotros. El carácter que Pablo atribuía hacia Moisés no significa ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal, sino perseverar en lo bueno. Mucha gente quiere obedecer y mucha gente hace decisiones o toma decisiones para cambiar, para ser diferente, pero terminamos fracasados, y es por la razón siguiente. La principal es la que leímos anteriormente: no conocemos a Dios. El carácter que Pablo atribuía hacia Moisés no significa ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal. Tenemos que resistir al mal con todas las fuerzas del alma. Y dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, no será fácil. En ningún momento, en ningún sitio de la palabra, en ningún sitio de la Biblia dice que será fácil. No será fácil. No, no, no. Para aquellos que piensan que levantando la mano y llorando un poquito en la plataforma ya la hicieron, no, querido, así no es la cosa. Habrá lucha, contienda, dificultad. Y en Apocalipsis 3 dice, bienaventurado el hombre que venciere. Para aquel que venza, para aquel que triunfe, luchando con denuedo, con compromiso, con disciplina férrea, yo lo voy a registrar en el libro de la vida y no borraré su nombre de la vida y lo vestiré de vestiduras blancas, prístinas, maravillosamente blancas, tan refulgentes, tan resplandecientes como el mismo vestido de Dios. Pero para eso, dice aquí, el carácter que Pablo atribuía a Moisés no significa ofrecer simplemente una resistencia pasiva al mal, sino perseverar en lo bueno. Él tuvo al Señor siempre en su pensamiento y el Señor estaba siempre a su diestra para ayudarle. Y ahora sí voy a regresar otra vez. ¿Cómo le hacía Moisés? Moisés no pensaba simplemente en Dios, sino que le veía,
Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Y cuando veía la gloria de Dios que recordaba en el Sinaí, querido, Moisés temblaba. Moisés era sacudido por un terrible temblor que estaba asustado y no quería perder. Entre más veía con santo temor la gloria de Jehová, más trataba de buscarla. Nosotros hemos leído muchas veces la nota de Hebreos capítulo 12, dice el 12:28, así que recibiendo de nosotros, y estoy leyendo esto como un consejo dulce para ti. ¿Quieres ser santo como Jesús? ¿Quieres tener el carácter de Dios? Que de paso, si no lo tenemos, no vamos a entrar con Él a la patria celestial. Necesitamos tener el carácter de Cristo Jesús. La sierva del Señor dice que hasta que su iglesia reproduzca ese carácter. Y habla de un porcentaje, más del 50%, hasta que la iglesia, la mayor parte de la iglesia, hasta que la mayor parte de la iglesia refleje el carácter de Cristo Jesús. Él no vendrá a reclamarlos como suyos. Y ese carácter tiene que cambiar, no en la iglesia, sino en tu casa. Y tiene que hacerse un cambio literal, real, con la fortaleza, con la gracia divina y con el poder del Espíritu Santo. Déjame leerte esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, fíjate bien qué palabras usa, con temor y reverencia. Cuando alguien busca el rostro de Dios, cuando alguien ve la gloria de Dios, automáticamente surge un espíritu de obediencia en un santo temor. Acuérdate de lo que la Biblia dice en Job 1. Dice que este varón era el más santo de toda la tierra, pero además era perfecto, recto, y entonces añade la palabra clave, temeroso de Dios. El que no ha visto a Dios, el que no ha contemplado su rostro, el que no busca el rostro del Señor, no es temeroso de Dios, ni tampoco es obediente a Cristo Jesús y no se parece a Jesús. No puede obedecer. Voy a leer otra vez. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es tan terrible lo que yo veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Querido, es importante repetir esto, es importante recordar que mientras nosotros no veamos la gloria de Dios, no vamos a obedecer a Jesús, no vamos a imitar a Jesús, no nos vamos a preocupar por Cristo Jesús, porque nosotros estamos leyendo un poco la Biblia, estamos orando un poco ahora, estamos celebrando el culto familiar, pero no porque estamos muy apasionados por Dios, sino porque tenemos miedo y porque ahora nos han obligado al tiempo. Fíjate bien, voy a leer esta nota que te he leído muchas veces. La soledad de Cristo, solamente para que entiendas que hombres como los discípulos estuvieron 3 años con Jesús. Tú has estado en la iglesia por 10 años, por 15 años, por 20 años, y te has acostumbrado a hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del don de profecía, de la Biblia, de la oración, del ayuno, de la obediencia.
Y eso, en lugar de hacernos crecer, todas esas cosas las hemos hecho comunes, las hemos hecho triviales, no les hemos dado el valor que realmente tienen. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos llegaron a desarrollar una experiencia de relación con Jesús, pero no para exaltarlo a un punto de glorificación, sino delante de Él hacían truhanerías, hacían cosas tan tristes y dolorosas que entristecían el corazón de Cristo Jesús. Dice aquí en la página 517 del Deseo a todas las gentes, la soledad de Cristo separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo sido. Él se apenaba a menudo porque sus discípulos nunca le daban lo que hubiera debido recibir de ellos. Esto pasaba con nuestros queridos discípulos. Es más, ellos no tuvieron interés en Jesús solamente para recibir beneficios materiales terrenos y poder. Y ganarle a los fariseos, y ganarle a los rabinos, y ganarle a los romanos, y ser grandes. Ellos soñaban con poder. Tanto fue que después de la resurrección, después de todos los días que Jesús pasó con ellos, dando las últimas indicaciones, cuando Él ya estaba para irse y los hechos de los apóstoles tan gloriosos que fueron por el derramamiento del Espíritu Santo, estaba por suceder, ya Él estaba en el monte de la ascensión. Los discípulos, ¿sabes de qué hablaron? Muéstranos las glorias eternas, enséñanos al Padre, como Moisés, muéstranos tu gloria. No, ¿sabes de qué cosa hablaban? De las glorias terrenas, de las glorias terrenas. Hoy nosotros estamos con el coronavirus por delante, algunos familiares están enfermos, algunos están amenazados de esta enfermedad terrible y quizás de la muerte. Y sabes una cosa, no estamos pensando en el cielo, no estamos pensando en conocer el rostro de Dios y glorificarlo a Él como se merece. Nosotros estamos todavía pensando en que toda esta cosa se acabe para rehacer otra vez y volver a la normalidad social del mundo, del trabajo, de los quehaceres, de la escuela, de los detalles de la vida. Hermano querido, con esto que acabas de ver, el tiempo del fin está empezando para que tus ojos vean todo lo que la Biblia ha profetizado acerca del fin. Esto ya empezó. Algunos dicen, todavía no es, porque nos encanta engañarnos a nosotros mismos, queridos. Tu iglesia nunca será la misma. Es posible que en algunos estados, nunca más se vuelvan a abrir las iglesias. La organización se despedazará dentro de poco. No tendremos la normalidad nunca más. El punto es que nosotros no estamos obedeciendo a Jesús porque no conocemos al Padre y porque no tenemos interés ni en Jesús, ni en el Espíritu Santo, ni en el Padre. ¿Sabes de qué hablaban los discípulos cuando ya Jesús había resucitado y vieron lo maravilloso de su gloria? Dice Hechos, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días? Ellos estaban esperando no el reino infinito y glorioso de Cristo Jesús. Ellos querían echar a los romanos. Ellos querían llenar sus bolsas de dinero y su ego de un poder barato como el de cualquier otro pecador aquí en la tierra. ¿Cuántos hombres dedicaron su vida para conseguir poder? Grandes hombres,
pero que a los 40, a los 50 años se acabó todo, incluyendo reyes, gobernantes del pueblo de Dios. Alejandro, el gran Alejandro, ese conquistador griego que casi logró reunir a todo el mundo bajo su tutela, bajo su poder, apenas vivió alrededor de 30 años y se acabó. Querido, si tú no entiendes que este tiempo es tan breve y es tan corto, y es solamente para ver si valoras la eternidad, la presencia de Dios, la corona de la gloria de Dios que es Cristo Jesús y el glorioso poder de su Santo Espíritu, estamos perdiendo el tiempo. ¿Restaurarás el reino a Israel en estos días? Hermano, no tenemos interés en Cristo Jesús, no tenemos interés en obedecer, en ser santos, en tener un carácter como el de Dios, como el de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro negocio está en esta tierra. Tú estás esperando que todo esto se acabe para volver a la normalidad de tu trabajo. Querido, esto ya no será lo mismo, nunca más, nunca más. Y no te estoy asustando. Lo que quiero es que tú busques el rostro de Cristo Jesús. Buscad mi rostro, dice. Buscad a Jehová y su poder, y buscad su rostro continuamente. Gloriaos en su santo nombre, y alegres el corazón de los que buscan a Jehová, de los que buscan su rostro, de los que buscan estar con él. Porque allí está la garantía de nuestra fuerza, de nuestra vida y de nuestra seguridad. No tenemos un concepto claro de cómo vencer el pecado. ¿Por qué? Porque nuestro interés no está en la eternidad, sino está aquí. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y rápidamente diré lo siguiente. Desde Enoc, Noé, Moisés, Abraham y todos los grandes hombres de la Biblia, y nuestra referencia es Job. Job dice en el libro de Job, capítulo 37, rapidito, dice aquí, solo leo esta frase: en Dios hay, 37:22, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual jamás alcanzamos, porque grande es en poder. Grande es en poder, Él es todopoderoso, no lo alcanzamos porque en Él hay una majestad terrible. ¿Te acuerdas de Jacob durmiendo allí? Que tenía como almohada una piedra y tuvo ese sueño glorioso. Cuando se despertó, estaba tan asustado, estaba tan temeroso que dijo: yo no sabía que este sitio era casa de Dios y puerta del cielo. Y dijo: la verdad es que este lugar es terrible. Hermano, cada persona que conoce a Dios no puede pensar de otra manera. Cae al suelo como Isaías, como muerto, y no puede hacer otra cosa más que reconocer que Dios, la presencia de Dios es terrible, es pavorosa, es increíble. Y entonces es cuando necesitamos a un Redentor, a un Salvador que nos proteja de su gloria. Porque fíjate bien, dice aquí, Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él y nunca perdía de vista su rostro. Él lo había visto en el Sinaí, él lo había visto en la punta de la montaña, y allí con esa gloria estremeciéndose el monte, desbaratándose completamente, y en una pavorosa manifestación de la gloria de Dios, Moisés tuvo miedo y de respeto
y reverencia. Y se dio cuenta que estar delante de la presencia de Dios no es fácil. Necesitas a un ayudador. Y dice aquí, en ese ambiente terrible del Sinaí, Moisés veía a Dios y era la constante de visión de su gloria. Moisés no pensaba simplemente en Dios, lo veía. Dios era la constante visión que había delante de él y nunca perdía de vista su rostro. Por eso es que la frase que sigue dice después del punto, veía a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha esta frase de aquí. Mientras tú no conozcas al verdadero Dios, vas a hablar mal del Espíritu Santo, vas a cuestionar las palabras de Jesús y vas a pensar que Dios tiene sus errores. Y entonces dice aquí en el capítulo 3 del libro de Habacuc, Dios vendrá, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor suyo fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder y delante de su rostro iba mortandad. ¿Escuchaste lo que acabo de leer? Dice aquí que su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, de los que lo conocen verdaderamente. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria. Es increíble cómo combinar esas dos cosas. Tener miedo, tener temor, tener reverencia, tener pavor, estar delante de Él y volverse en adoración y alabanza a su santo nombre. Oh, es que, ¿sabes una cosa? No puedes pasar del temor a la alabanza. Necesitas a Cristo Jesús, tu Salvador. Cuando el Hijo de Dios viene, cuando tú ves ese terrorífico escenario, cuando ves la presencia de Dios tan terrible, cuando ves la gloria infinita de Dios estremeciéndose los cielos, estremeciéndose la tierra, cuando veas ese ese terremoto que vendrá con tanto poder que la tierra nunca ha habido alguno como eso. Cuando tú veas los cielos envolviéndose en fuego, querido, tú vas a estar asustado. Entonces necesitarás que alguien te auxilie. Y es allí cuando nosotros entendemos el auxilio de Cristo Jesús. Yo decía el otro día que nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Moisés dice aquí, veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Esta es la clase de fe que necesitamos. ¿Cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús? Queridos, necesitamos ver a Dios. Entonces, cuando tú veas a Dios, ¿sabes qué dijo Job? ¿Sabes qué dijo cuando vio a Job como Moisés y como los demás lo vieron? Dice aquí en el capítulo 42, dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué cosa fue lo que vio Job? Dice, en Dios hay una majestad terrible. No podemos seguir la huella de sus años. Hay una majestad, un poder tan extraordinario, una gloria tan terrible, una gloria infinita. Es increíble, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y es pavoroso estar delante de mí. Por tanto, al verte, me veo también a mí. Por la intensidad de tu poderosa luz, me doy cuenta que soy una podrida llaga. Y entonces subraya,
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes por qué no nos hemos arrepentido? Porque no conocemos a Dios. Y al no conocer a Dios, ¿para qué quieres a un Salvador? ¿Para qué quieres a Cristo Jesús? Con el Jesús que te presentan tus predicadores, que Él te perdona todo y que te acepta como eres y como estás, y no importa que solamente levanta la mano, dobla tus rodillas, hace una oración y ya estuvo. No, querido, no. Cuando tú contemplas la gloria de Dios, todos esos predicadores que te dicen que Jesús te perdona y que te salva ahora mismo y que de aquí en adelante puedes ser una nueva criatura, te están engañando. Esos señores nunca han contemplado la gloria de Dios. Cuando contemplen la gloria de Dios, van a llorar asustados y no van a decir levanta la mano y voy a hacer una oración por ti. No. Te van a confrontar con tu pecado, con tu realidad, con tu cochinada, con tu inmundicia. Y te vas a dar cuenta que eres una pudrición maloliente. Como Job lo identificó, me aborrezco. Y les digo una cosa, queridos, yo les he dicho en estos días que he estado teniendo una relación así con el Señor, que me asusta, y la verdad es que he visto mis pecados en una forma tan violenta, tan terrible, tan desagradable, que siento hasta el aroma de los pecados, tan desagradable, y me aborrezco. Yo me quedo pensando, ¿cómo es que pude vivir una vida tan sucia, tan pecaminosa? Es que mientras no veas a Dios, vas a pensar que todo está bien. Sí hay un pecadito por ahí, mirando por ahí, pensando por allá, usando tu tableta, tu celular. Pues, no es tan grave, eso lo resuelvo enseguida. Hermano, ¿sabes por qué? Porque no hemos visto a Dios. Y nuestros predicadores nos dicen que no hay problema. Arrepiéntete y las cosas van a ser diferentes, pero no eliminamos el pecado porque no conocemos a Dios. Cuando nosotros entendamos que la gloria de Dios cubre los cielos, que la gloria de Dios llena la tierra, cuando nosotros entendamos que el resplandor de su gloria es más grande que todos los soles juntos, rayos brillantes salen de su mano, está escondido su poder y lo vela para que nosotros no muramos. Dice aquí, delante de su rostro va mortandad. Hermanos, Moisés, Job lo entendían y entonces buscaron a Jesús. Cuando nosotros conozcamos la gloria de Dios, vamos a entender que necesitamos la presencia de alguien que nos proteja, que nos cuide para vivir delante de Dios. Yo decía que Jesús es indispensable para poder vivir delante del Padre. En el libro del deseo de todas las gentes, en la página 11, me parece, a ver si estoy por aquí, si en la página 11, fíjate qué cosa dice, y te va a sorprender. Al venir Jesús a morar con nosotros, página 11 del Deseo de las Gentes, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Nadie puede vivir delante de la presencia de Dios, incluyendo los ángeles, sin el ministerio intercesor de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué nosotros no hemos hecho arreglos para eliminar nuestros pecados y abandonarlos para siempre? Porque pensamos que la misericordia, que la gracia y el perdón de Dios están con nosotros y somos el pueblo de Dios. Dios está aquí en esta casa, Dios está en nuestros corazones, Él tiene control de nuestras vidas y Él va a resolvernos y Él nos va a llevar a su reino de gloria. Y no hay lucha, no hay lágrimas, no hay arrepentimiento, no hay abandono del pecado, no hay sangre, no hay un conflicto severo entre nosotros y nuestros pecados, porque no conocemos a Dios.
cuando entendamos, fíjate bien, que delante de su rostro de fuego, delante de su rostro hay un resplandor más grande que toda la luz del universo. Cuando entendamos que su gloria cubre los cielos, delante de su rostro va mortandad, urgentemente correremos a los pies de Cristo Jesús para que nos proteja. Yo decía el otro día, el que habita al abrigo del Altísimo morará en los brazos de Cristo Jesús, que es la sombra del Omnipotente. Cristo Jesús vino para revelar la gloria de su Padre, el amor de su Padre, el poder de su Padre. Él vino para revelarnos quién es Dios. Y no solamente vino para revelarnos a nosotros, pero dice aquí, y debiera de sorprenderte, dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Y esta cita está repetida muchas veces. Moisés veía la gloria de Dios. Y esa visión del Sinaí jamás la pudo perder. Por eso es que necesitaba a un redentor. Él se daba cuenta que Dios es fuego consumidor. Estaba yo asustado y con un miedo pavorosísimo. Estaba temblando. Y entonces dice abajo, necesitaba a Cristo Jesús como mi redentor, como mi salvador, como mi protector. Cuando tú conozcas a Dios te vas a dar cuenta de lo que Job vio. Me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco. Cuando tú veas la gloria de Dios que lleva mortandad por delante en esa infinita masa de luz que el sol no lo iguala, pero ni en un gramo, querido, te vas a aborrecer y vas a llorar y vas a tener miedo y vas a buscar a Cristo Jesús. Y entonces Él vendrá para salvarte, para resolver y para que Él pueda hacer contigo cuando tú humildemente caigas humillado delante de Él para hacer todo lo que Él quiere hacer contigo. Muy bien. Quisiera en esta mañana hablar un poco acerca del Espíritu Santo en Job. Quiero decirte que para Job el Espíritu Santo no era algo para discutir, para analizar, para pensar. Hay algunos en estos días que se han metido a la cabeza la idea de que pueden discutir quién es el Espíritu Santo. Déjame leerte una cita. Querido, no hay pecado más grave, dice Mateo. Tú puedes insultar al Padre, tú puedes insultar y faltarle el respeto a Jesús, pero no te atrevas a faltarle al respeto al Espíritu Santo, porque no tienes perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y yo quiero pedirle a todos mis amigos cariñosamente, Job, si no alcanzo a terminar en este momento, por la tarde, a las 6 de la tarde, voy a presentarles algo tan extraordinario de las tres personas de la divinidad en Job. Increíble, increíble, la comprensión inteligente, sabia, poderosa de Job en relación a las tres personas de la divinidad. Dice aquí en la página 62 del libro Testimonio para los Ministros, dice aquí,
los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no existe. Es el poder de Dios, es el poder de Cristo Jesús. Y discuten y hablan. Ey. Guarda silencio delante de Jehová. Escucha esta cita. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como un reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, le toca al hombre oír y obedecer su voz. Porque el Espíritu ha de venir no para alabar a los hombres o para construir sus erróneas teorías, sino para reprobar al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y muchos por esta razón se apartan de él. Hermanos, hay algunas citas aquí tan tremendas. 62. Dice aquí, los hombres finitos pecadores no han de manejar al Espíritu Santo. Quítate los zapatos, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Algunos no creen que haya una tercera persona. Y algunos los conozco, lindos hermanos, buenos hermanos. Queridos, para ti, mi querido Martín, que me estás escuchando, quiero decirte que los apóstoles bautizaron a los que bautizaron porque era un rebautismo en el nombre de Jesús, porque ya habían sido bautizados por Juan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, tú dices que hay un solo texto. Te lo digo con mucho amor y con mucho cariño, pero también para beneficio de muchos. En el Nuevo Testamento se usa en el nombre de Jesús, porque los fariseos, porque los judíos, porque el pueblo supuesto de Dios no aceptó a Cristo Jesús. Y era necesario que ellos reconocieran a Jesús como su Salvador. Ellos reconocían a Dios como su Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús. Ahora, hay un solo texto, nada más que ese texto lo dice Jesús. Id y predicad el Evangelio por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa. Es un solo texto. Pero también cuando dice, no cometerás adulterio, es un solo texto. Pero ese texto lo dice Dios. Nosotros no aceptamos que es bueno cometer adulterio. Bueno, de la misma manera, cuando bautizamos lo tenemos que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo texto, mi precioso. Pero ese texto fue pronunciado por el Rey de Reyes, Señor de señores. Y antes de pronunciarlo dijo, toda potestad me es dada aquí y en los cielos y en la tierra y donde yo estoy. Yo tengo toda la potestad, así que vayan y prediquen en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre del Padre. Simplemente vamos a pensar que no hubiera más cosa que esa sola frase en toda la Biblia. Esa frase la dijo Cristo Jesús. ¿Sabes quién es Cristo Jesús? Es la corona de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo Jesús. Ese ser que pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de todo el universo. Querido, ese es el que dijo esa sola frase. Y esta tarde yo voy a explicar algunas cosas más. Dice aquí en el libro de El deseo de todas las gentes, en la página 625, dice así, y quiero leer esto previamente antes de hablarles de Job, porque lo que yo voy a decir de Job resume todo lo que les voy a leer ahora, lo resume en una forma categórica, intensa, profunda, respetuosa, reverente, total, clara y definitiva. Entre paréntesis, no he oído mucho hablar de eso. Cuando tú oigas lo que Job dice acerca de la Trinidad, querido, es increíble, increíble, increíble. Te vas a sorprender de no haberlo sabido antes. Fíjate bien. Voy a leer esta nota porque es importante que sepamos. A veces nosotros pensamos que podemos cuestionar a Dios, que podemos cuestionar al Espíritu Santo. Cuando te encuentres a pastores, hermanos, ancianos, laicos, hablando y definiendo de que el Espíritu Santo existe o de que no existe, de que así, de que allá, apártate, porque esa gente viene de Satanás. Allí, hazte a un lado, apártate, sepárate, así sea tu propio hijo. Porque hay algunos que van a estudiar por ahí a una escuelita y entonces ya vienen hechos unos sabios y discuten las cosas de Dios. Las mentes finitas no están capacitadas para manejar estas cosas. Querido, solamente quiero decirte lo que dice aquí en la página 623, por el Espíritu Santo, el Salvador sería accesible a todos. En ese sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Es increíble lo que hay aquí. Dice, te voy a leer la cita, página 625. Al describir a sus discípulos, Jesús se está despidiendo, pero no quiere dejar solo a sus amiguitos. Y entonces hace algo grande, 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 grande. Y déjame anticiparte. No hay nada más grande en el cielo que el Espíritu Santo. No discutas, solo escucha. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Jesús, al dar el regalo que iba a darles en ese momento, estaba feliz, estaba regocijado, porque lo más grande del cielo iba a ser el regalo supremo para su pueblo, para su iglesia. El Espíritu Santo, continúa la nota de la página 625 del deseado, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Querido, el Espíritu Santo no viene solamente para demostrarnos nuestros pecados, para ver nuestras debilidades y para confesarlas y llevarnos a Cristo como nuestro Salvador, pero Él ha venido
para llevarnos a las alturas infinitas de nuestro Padre y exaltarnos por encima de todas las cosas. Pero nosotros, en lugar de agarrar ese regalo como lo más glorioso, lo más bello, cuestionamos y lo humillamos, lo insultamos, tanto que se está retirando de la tierra. Dice aquí, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Quiero hablarte de Job, me muero de ganas por decirte lo que Job piensa, reconoce, acepta y vive en relación al Espíritu Santo. Pero no puedo hacerlo sin antes tú mismo no entiendes, porque para ti sería una nota tan trivial o tan superficial que no le darías importancia. Mientras tú no conozcas la gloria del Padre, no entenderás lo supremo e infinito del valor del Espíritu Santo. Querido, el Espíritu Santo es algo gloriosísimo en el cielo. Yo quiero que sepas que poca gente puede comprender, aún los profetas, no tuvieron, algunos lo llegaron a comprender a plenitud, pero no todos. Dice aquí, el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. Y escucha lo que sigue. Y sin esto, el sacrificio, sin este agente regenerador, sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Sin el auxilio, sin la presencia real del Espíritu Santo. Dice aquí que el sacrificio de Cristo Jesús sería inútil. Escucha esto. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. La sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombroso. Y escucha qué cosa sigue. El pecado podía ser resistido y vencido. ¿No dice por Jesús? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Necesitas entender esto, pero lee con calma, lee con calma. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees que Cristo es el que quita el pecado del mundo, es cierto, pero Cristo Jesús mismo era bautizado diariamente por su Padre con el auxilio de su Santo Espíritu, mañana tras mañana. El regalo que el papá le dio cuando se bautizó fue el Espíritu Santo. La corona que Dios le puso a Jesús después de esos 40 días de lucha y de gran conflicto, de esa terrible contienda con el enemigo, y cuando sale victorioso, lo llena del Espíritu Santo. Escucha, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. No discutas, no trates de por qué sí o por qué no. Simplemente acepta con humildad la declaración de Dios. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. La sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombroso. El pecado, este pecado de siglos, imagínate cuántas generaciones hemos tenido nosotros. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y más atrás, y más atrás, y más atrás.
Y toda la maldad de esos cromosomas, de esas neuronas enquistadas en nuestros abuelos, asesinos, adúlteros, ladrones, mentirosos, mujeriegos sensuales, increíblemente sucios. Bueno, todo eso, lo que nuestros padres fueron, se ha acumulado en nosotros. Dice aquí, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, porque eso se va heredando, se va transmitiendo. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres, la sumisión de nosotros a este cautiverio satánico era asombrosa. Queridos, nosotros con frecuencia le respondemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, no con la cortesía celestial de Cristo Jesús, sino con la rudeza malévola de Satanás. Y hacemos llorar a todo el mundo que está por delante de nosotros porque nuestro carácter está saturado con este poder del mal que se ha fortalecido durante siglos y se ha enquistado profundo en nosotros. Dice el Palabras de Vida del Gran Maestro, no hay nada que el hombre quiera tanto como estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque los demonios que se han enquistado en nosotros, queridos, por generaciones y generaciones y generaciones, ninguno de los profetas, de los 2 millones que salieron de Egipto, solamente entraron 2, porque aprendieron y tuvieron un nuevo espíritu. Los demás amaban a Dios, pero no resultó efectivo, porque nunca conocieron o nunca percibieron que el Espíritu Santo era indispensable para sus vidas. La sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y muchos dicen que no hay tercera persona, que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Pues yo quiero decirte que Job te lo va a poner en tu cara y te va a dar un par de bofetadas, porque lo que te va a decir es indiscutible. No puedes perder, no creo que termine el mensaje para llegar hasta ese punto en este momento. Pero a las 6 de la tarde vamos a continuar. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y algunos son capaces de decir que Elena de White nunca escribió eso. Y hay algunos que borran textos de la Biblia, frases de la Biblia. ¿No se has puesto a pensar que Dios podría borrar cualquier frase que no le gusta de la Biblia? Lo puede hacer así. ¿Por qué lo ha dejado? Lo ha dejado para tu salvación misericordiosa de parte de un corazón bondadoso, que es Dios. Dice aquí, el pecado podía ser resistido. Escucha. Si tú no has resistido, si tú no has sacado el pecado, si tú no te rechazas todavía como Job, es porque no has conocido al Espíritu Santo. No has conocido a Dios, no has conocido al Espíritu Santo y por lo tanto Jesús es algo para salvarnos, pero de palabras, en el rollo diario de la predicación como nosotros la escuchamos. Gente enferma del mundo, sin poder, sin el poder del Espíritu Santo. Tú no vas a ver a un adúltero en las grandes reuniones de los grandes predicadores de esta época confesando sus pecados públicamente. No. Están agradecidos porque Dios los ha perdonado, para luego, al salir de la reunión, si no es que en la misma reunión,
llamándole a su pecado por celular para continuar igual. Porque no conocen al Padre, no conocen al Espíritu Santo, entonces Jesús no es la fórmula poderosa que debiera de ser. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Escucha, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Subráyalo, por favor. ¿Podrías poner esto allí? El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Solo esa frase, ¿la puedes poner? El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Yo le añadiría en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo en la cruz del Calvario. Por el Espíritu Santo es purificado el corazón. Por el Espíritu Santo llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Querido, el Espíritu Santo es el único que te puede acercar tanto al Padre para que entiendas tu flaqueza, tu miserabilidad, tu podrida llaga, al punto de que te aborrezcas y te menosprecies y anheles desesperadamente la sangre de Cristo Jesús, tu Salvador, para poder presentarte delante del Padre, lavado y limpio con la sangre del Cordero, a una vestidura blanquísima, más brillante que el sol mismo, y presentarte, al mezclar Jesús su sangre preciosa con tu arrepentimiento, como la más grande ofrenda, y te presenta delante del Padre como si nunca hubieras pecado. Pero esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Dice aquí, por el Espíritu Santo llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El carácter de Dios va a ser grabado en la iglesia por el regalo que Cristo nos dio, que es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Acerca del Espíritu Santo dijo Jesús: Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor hacia el Espíritu. Iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y dice aquí que el Espíritu Santo, este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el Espíritu Santo, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca que es Cristo Jesús y será quebrantada. Querido, es el Espíritu Santo. Dice aquí, ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de un ser humano, un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu Santo. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia,
y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos, pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben beneficio alguno, no entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a esto, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Increíble, increíble lo que dice aquí. Sinceramente, queridos, escucha esta cita. Escucha esta cita. Por la obra de la redención humana, 579 del Desierto de las Gentes, para que veas el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo solamente fuera la influencia de la gloria de Dios o de Cristo Jesús, y es una fuerza de Dios, y nada más, quiero que sepas que en el cielo no se le reconocería. Algunos dicen, pero es que los pioneros nunca aceptaron la Trinidad y ni la tercera persona, ni el Espíritu Santo como una tercera persona de la divinidad. Querido, por favor, no uses a los pioneros para definir la luz de la sabiduría del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo Jesús y el Padre son antes que los pioneros. Y yo quiero que sepas que los pioneros, los guardadores del sábado, ¿sabes qué hacían después de que comían y después del culto divino y después de la comida? Agarraban cada uno su pipa y se ponían a fumar. ¿Por qué no te pones a fumar también? Porque los pioneros fumaban. Fumaban en la tarde. Fuma, porque los pioneros lo hacen. Lo hacían. Y ellos tenían la luz. Hermanos, ellos tenían una pequeña luz. Tú sabes que los pioneros en sus comidas comían camarones. Sí, comían camarones, comían cerdo. ¿Por qué no comes cerdo y por qué no comes camarones también? También los pioneros lo hacían. Hermano querido, escucha esta cita. Escucha esta cita. Dice aquí acerca de la redención promovida por el Espíritu Santo, pero la obra de la redención humana, página 579 del Desierto de las Gentes, pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta a todo el universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Fíjate bien, necesitamos el auxilio del Espíritu para entender el gran ministerio de Cristo Jesús. No solamente los humanos son atraídos al Redentor, sino también los ángeles, porque ¿te acuerdas que te decía que nadie puede vivir delante de la presencia de Dios, incluyendo los ángeles, si no es por la intercesión mediadora de Cristo Jesús? Y esto no lo sabrás a menos que la sabiduría infinita del Espíritu Santo te lo revele, que está aquí. Pero no puedo gastar más tiempo en esto. Déjame leerte aquí una cita que se encuentra en
la página 319, dice aquí, escucha esta cita, página 318 y 319, al pie de la página: nosotros, queridos, tenemos que contender con fuerzas sobrenaturales. Dice aquí, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales, no dice que nos van a dar la ayuda de los ángeles, no. Fíjate bien, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. ¿Por qué Dios no manda a sus santos ángeles para que luchen con nosotros en nuestras contiendas con Satanás en relación a nuestros pecados? Dice aquí, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército. Pero escucha ahora. Y hay más que ángeles en las filas. Punto. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. ¿Oíste lo que dice aquí? ¿Quién está al frente? La tercera persona de la divinidad, que ha venido no con un poder limitado, sino con toda la plenitud del poder celestial. Hermanos, eso es claro. Eso es así. Te lo leo rapidito porque es importante que lo entendamos. Dice, el Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo sería inútil. El poder del mal había sido fortalecido durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Plenitud es total, con la totalidad. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, dice 3:18, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están comprometidos en este ejército. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, que viene, como dice aquí, con la plenitud del poder divino. No viene con una energía modificada, la tercera persona de la divinidad, sino con la plenitud del poder divino. Hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Y ahora escucha cómo se refieren al Espíritu Santo. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves, nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan la ayuda del gran capitán, que es el Espíritu Santo. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Querido, el poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de aquellos que confían en Dios. ¿Quién es el? Bueno, pues es el poder del Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, que baja para dirigir esta batalla contra el enemigo de nosotros. Hermanos, si nosotros no hemos vencido nuestros pecados, si nosotros amamos todavía nuestros pecados, nuestros gustos, nuestros placeres, es porque queremos estar allí y no nos interesa el auxilio glorioso del Espíritu Santo. Página 352. Escucha como dice, estoy leyendo esto porque es necesario que tú entiendas. Te encuentras por allí alguien que viene de la universidad de Andrews o de acá, de allá, de la sierra, y entonces hablan del Espíritu Santo como cualquier cosa. Hermano, tan pronto escuches una discusión en que si el Espíritu Santo es o no es,
huye, 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 huye de allí. Porque si tú insultas la grandeza de la divinidad celestial, tú puedes insultar a Jesús. ¿Cómo sería que tú vengas y me digas que yo no soy hijo de Sotero Salomé, sino que yo soy un recogido, que soy un bastardo? Me estás insultando. Que tú digas que el Espíritu Santo no pertenece a la divinidad, que no es Dios. Hermano, tú estás faltando al respeto tan terrible, y quiero que sepas que no tendrás perdón de ese pecado. Nunca jamás. Fíjate bien. Cristo, página 352, Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. Ahora escucha esto. Por el Espíritu Santo es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para vencer nuestros pecados, para ir delante de Cristo nuestro Salvador como nuestro Redentor poderoso, pero también necesitamos al Espíritu Santo para empezar a vivir aquí mismo la vida eterna. Esta cita me parece gloriosa. Por el Espíritu Santo es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. ¿Cómo es? No me lo preguntes porque no lo sé. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, punto. Si tú llegaras a ser tan literalista y solamente aceptas que solo hay uno, que es Dios y no hay más, entonces dejarías afuera no solamente al Espíritu Santo, pero a Jesús también. Pero ¿cómo le hicieron ellos para poder venir a esta tierra velando su gloria infinita, su gloria indescriptible? Los tres, porque los tres han velado su gloria. Cuando el Señor vino al Sinaí, acompañando, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, en la presencia del Padre, cuando el Espíritu Santo vino para hacer el trabajo que la cruz del Calvario necesitaba lograr. Querido, ellos son uno todo el tiempo. Así que no deseches a uno en un programa que yo no entiendo, que no puedo explicar. Nuestras mentes finitas no están para eso. Dice, por el Espíritu Santo es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Y ahora déjame leerte otras citas más. Tengo que leerlas. Es una orden de mi Señor, porque la gente necesita comprender esto. Página 408 de Testimonios para los Ministros. Dice así. No voy a concentrarme solamente en una cosa. Dice, los que no tienen, página 408, los que no tienen una conexión viva con Dios, no manifiestan aprecio por la revelación del Espíritu Santo y no distinguen entre lo sagrado y lo común. Y voy a leer algo más. Dice aquí, los que no tienen una conexión viva con Dios. ¿Te acuerdas que te dije? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo. Pero antes de que intentes conocer a Jesús, conoce primero a Dios, porque Jesús es lo más grande.
en relación a tu salvación. Pero si no conoces al Padre y si no tienes la sabiduría infinita del Espíritu Santo, Jesús y todo lo que hizo por nosotros, dice la sierva del Señor, será inútil. Los que no tienen una conexión viva con Dios no manifiestan aprecio por la revelación del Espíritu Santo y no distinguen entre lo sagrado y lo común. No obedecen la voz de Dios porque, a semejanza de la nación judía, no conocen el tiempo de su visitación. El Señor se reveló a Adán y a Eva. Después el pecado entró. Entonces vino Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se va, el Espíritu Santo viene para dirigir a la iglesia. Pero la gloria del Espíritu Santo, esa gloria infinita y todopoderosa, será majestuosamente manifestada en estos últimos días a nosotros. Pero muchos de nosotros, en lugar de valorar la gloria del Espíritu Santo, la menospreciamos, la cuestionamos y la ponemos en un nivel tan bajo, tan falta de respeto, que no glorificamos a Dios con esto. Los que no tienen una conexión viva con Dios son los que manifiestan ningún aprecio. No manifiestan aprecio por la revelación del Espíritu Santo, no distinguen entre lo sagrado y lo común y no obedecen la voz de Dios porque, a semejanza de la nación judía, no conocen el tiempo de su visitación. Los judíos rechazaron a Jesús y nosotros estamos rechazando al Espíritu Santo. Por eso estamos como estamos. Déjame leerte. No puedo pasar a la gloria del Espíritu Santo con Job, entre tanto no entiendas esto. Página 398. Página 398 dice así. El mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía no modificada, sino con la plenitud del poder divino. Debía hacerse frente a otro espíritu, porque la esencia del mal trabajaba de todas maneras y la sumisión del hombre al cautiverio satánico era asombrosa. Queridos, aquí hay una frase que me da dolor. Dice aquí en la página 399, si los hombres solo abandonaran su espíritu de resistencia al Espíritu Santo, el espíritu que durante mucho tiempo ha estado leudando su experiencia religiosa, el Espíritu Santo de Dios se dirigiría a sus corazones, los convencería de pecado que obra, pero el Espíritu Santo ha sido insultado y la luz ha sido rechazada. Página 515. Necesitamos al Espíritu Santo, lo necesitamos de verdad. Increíble, increíble, increíble lo que hemos estado haciendo. Lo mismo que hizo el pueblo judío al rechazar a Cristo Jesús, hemos estado haciendo nosotros. ¿Tú te das cuenta que en nuestras iglesias no se habla del Espíritu Santo? Pero lo peor no es que no se hable. Lo peor es que no se entienda el Espíritu Santo. Vamos a orar. Y todo lo que hacemos es parlotear en nuestras oraciones y diciéndole a Dios todo lo que tiene que hacer, en lugar de escuchar a Dios para que Él nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros pasamos una semana, una noche entera de vigilia, un campamento, un fin de semana, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, que bendiga aquí, que vaya allá, que ponga aquí, que cuide de esto, que nos mande acá, que nos dé trabajo, porque no conocemos al Espíritu Santo. Dice aquí en la página 515. Fíjate contra quién se tiene que enfrentar el Espíritu Santo. Antes de leer la 515, dice aquí, solamente para que entiendas, querido, dónde estamos. Página 465 dice aquí,
ni la centésima parte de la corrupción que existe en el mundo está de manifiesto. Nosotros no conocemos ni siquiera la inmensa cantidad de pecado que hay en el mundo. No lo conoces. Hermano, este mundo está saturadísimo de pecado. Las muertes, las violaciones, la depravación hormonal física de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, maduros, cristianos, rebelándose contra Dios y contra su santa ley. Hermanos, ni la centésima parte de la corrupción que existe en el mundo está de manifiesto. Poco de la crueldad que hay en el mundo es conocido. La maldad de los hombres casi ha alcanzado su límite. De muchas maneras Satanás está revelando que él gobierna el mundo. Está influyendo los corazones de los hombres y corrompiendo sus mentes. Los hombres que ocupan altos puestos dan evidencia de que sus pensamientos son de continuo solamente al mal. Muchos buscan las riquezas y no tienen escrúpulos en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas. El Señor permite que estos hombres se expongan mutuamente con sus malos actos. Y puedo seguirte leyendo aquí. Dice aquí, han de colocarse estos hombres, nosotros, han de colocarse a sí mismos en estrecha relación con el gran Maestro para que puedan ser enseñados diariamente por Dios. Han de luchar con Dios con oración ferviente por un bautismo del Espíritu Santo para que puedan llenar las necesidades de un mundo que perece en el pecado. Déjame leer la página 515, por favor. Dice aquí, por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter. Fíjate bien, ¿cómo conseguimos nosotros un carácter santo como el de Cristo Jesús, como el de Dios? Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá vida. El brote verde no surgirá a menos que los primeros chubascos hayan hecho ya su obra. La lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Esto debemos buscarlo con intenso deseo para que adornemos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, al darle su luz y conocimiento, debe progresar continuamente. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación y limpiado para la morada interna del Espíritu Santo. Fue por medio, esto es gravísimo y delicado e importantísimo y urgentemente necesario de comprender. Todo individuo debe comprender su propia necesidad, pero mientras no conozca a Dios, no se aborrecerá como Job. Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado de toda contaminación. Que no se te olvide, querida, querido, el corazón debe ser vaciado de toda contaminación. Y no solamente es adulterio, pecado sexual.
Queridos, hay una infinidad de pecados. Cuando tengas chance, lee Gálatas acerca de los frutos del Espíritu Santo. Pues antes de eso están los frutos del maligno, de la carnalidad humana. Y querido, dice que por estos pecados nadie va a entrar. Y son desde un sencillo pleito, vanidad terrena, egoísmo, y por lo menos hay 11 detalles descritos allí. Dice aquí, todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón debe ser vaciado ya de toda contaminación y limpiado para la morada interna del Espíritu Santo. Querido, sin Espíritu Santo no hay eternidad. Sin Espíritu Santo no hay comprensión del Calvario. Sin Espíritu Santo no tendrás una visión de la gloria poderosa de nuestro Padre Celestial. Dice aquí, el corazón debe ser vaciado de toda contaminación y limpiado para la morada interna del Espíritu. Fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces ustedes dicen, vamos a hacer igual lo que hicieron. Ellos oraron por 10 días y nosotros vamos a orar también. Espérate. Aquí no dice eso. Dice aquí, fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Punto. Ahora viene la encomienda para nosotros. Escucha, te prometo que no se parece en nada. Dice aquí, la misma obra, solo que en mayor grado con nosotros, debe realizarse ahora. Si lo que hicieron aquellos estuvo bien. Lo que hicieron, su confesión, su humillación, la eliminación de toda contaminación, la confesión, el perdón del pecado, la oración ferviente, la consagración de sí mismos a Dios, fue como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor grado, porque acuérdate que nosotros no conocemos ni la centésima parte, ni 1 de 100, conocemos la cantidad de mal que hay en el mundo y en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos una inmensidad de pecado que necesitamos el auxilio urgente del Espíritu Santo. La misma obra, solo que en mayor grado, debe realizarse ahora para poder ser llenos del Espíritu Santo. Solo aquellos que están viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. En ningún punto de nuestra experiencia podemos dejar de contar con la ayuda de aquello que nos hace idóneos para hacer el primer comienzo. Las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana no son necesarias hasta el fin. Sin embargo, estas olas no serán suficientes mientras alberguemos las bendiciones de la lluvia temprana. No debemos, por otra parte, perder de vista el hecho de que sin la lluvia tardía, para llenar la espiga y madurar el grano, la cosecha no estará lista para la siega, y el trabajo del sembrador habrá sido en vano. La gracia divina se necesita al comienzo, necesita gracia divina a cada paso de avance, y solo la gracia divina puede completar la obra. No habrá ocasión de descansar en una actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo. Velad en oración, velad orando en todo tiempo. Una conexión con el agente regenerador es esencial para nuestro progreso en todo momento. Podemos
haber tenido una medida del Espíritu de Dios, pero por la oración y la fe continua, hemos de tratar de conseguir más del Espíritu Santo. No debemos nunca cesar en nuestros esfuerzos. Si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. Increíble, 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 increíble. Voy a parar aquí porque quiero que se preparen para recibir lo que Job tiene que decirnos acerca del Espíritu Santo, hablando de la Trinidad con un concepto increíble, con detalles sorprendentes y que no quiero que lo pierdas. Esta tarde a las 6, si puedes invitar a tanta gente como se pueda, de tal forma que podamos entender que necesitamos al Espíritu Santo. Es increíble lo que vamos a escuchar y es sorprendente. Acuérdate que la gloria de Dios, la poderosa e infinita gloria de Dios, que está cubierta con millones y millones de intensidad de luz, más que todas las estrellas juntas, hermanos, viene delante con un poder y una majestuosidad y mortandad ahí delante de él. Necesitamos a Cristo Jesús, pero no podemos ir a Cristo Jesús en tanto el Espíritu Santo no venga y nos denuncie la totalidad de la pecaminosidad que hay en nosotros, ni la centésima parte del pecado que en el mundo conocemos. Imagínate cuánto pecado hay en nosotros. ¿Tú sabes cuánto pecado hay en la iglesia, en tu iglesia? ¿Tú sabes cuánto pecado hay en tu familia? Sí, sí, sí. Desde el niño hasta el más viejo. Hermanos, no lo sabemos, ni siquiera una parte, ni el 1% de la totalidad del pecado que hay en esta tierra conocemos que hay. Y eso también nos afecta a nosotros, porque al no entender la inmensidad de la corrupción que hay en esta tierra, nos damos cuenta nosotros que nuestro pecado no es tan grave. Y pensamos que con el sermoncito que ya escuchamos vamos a vivir la vida de la semana siguiente sin preocupación, dejando que pase el tiempo, viendo televisión, jugando un rato, pateando la pelota. Hermanos, si tú supieras, Pablo, al entender su suciedad y su pecaminosidad, que su cuerpo se rebelaba contra su voluntad, él llegó a decir: señores, ¿sabes qué? Esta carne me corroe y me corrompe, por eso yo tengo que morir con Cristo Jesús. Cada día estoy crucificado con Él para entender la magnitud de mi miserable cuerpo que se rebela contra mi voluntad. No puedo hacer lo que quiero, por eso cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando despierto a mi realidad, me tengo que dar cuenta que ya no puedo vivir yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que la desecho y la aborrezco como Job, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo. Querido, vamos a cantar un himno y vamos a poner un paréntesis para las 6 de la tarde, por favor. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Creo que estamos bien con el equipo. Vamos a avanzar. Eterno Dios, mi Redentor, mi amparo en la aflicción. Tú has sido mi consolador en toda
son cual brisas del ayer. Tu aliento es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Señor, hemos estado hablando tanto acerca de la ramera, de la bestia, de los eventos finales, de la persecución, que nos hemos olvidado que nuestra vida eterna comienza con el Espíritu Santo, que no podemos apreciar lo hecho en el Calvario a menos que te conozcamos a ti. Jesús estaba desesperado porque te conocieran a ti. Yo quiero que conozcan a mi Padre. Yo no hago nada sin mi Padre. Él oraba y rogaba por esa gloria infinita que tú posees para que el mundo le conociera y para que pudiéramos entender que el que murió en la cruz del Calvario fue el creador del universo. Pero nosotros, como los judíos, Señor, nos está pasando lo mismo. Ellos rechazaron el día de su visitación y hoy nosotros estamos rechazando el día de nuestra visitación con el derramamiento desesperado del Espíritu Santo que tú quieres hacer sobre toda criatura que dice que te ama y que te busca. Por favor, Señor, permite que podamos limpiarnos de toda contaminación, limpiar esta vasija, limpiar esta casa que es morada de Dios, que es morada del Espíritu Santo, que es el recurso que Jesús tiene para hacer una nueva creación. Por favor, Señor, ayúdanos a comprenderlo y a valorar lo que Job entendió, lo que Noé entendió, lo que Enoc entendió. Señor, necesitamos mantenernos dependiendo de ti, porque nuestro pecado nos azota cada segundo y a menos que vivamos dependiendo de tu Santo Espíritu, la sangre de Cristo Jesús no podrá hacer mucho por nosotros. Perdónanos, por favor, ayúdanos a ser sabios, inteligentes, para valorar que en este momento lo más importante es conocerte a ti, a tu Hijo amado, por el poder glorioso de tu Santo Espíritu. Alabamos tu santo nombre. Muchísimas, muchísimas gracias por tu santa palabra, por tu Santo Espíritu, incitándonos a hacer lo que tenemos que hacer para que este poder antinatural, satánico, que nos controla, que maneja nuestra vida y que controla el mundo y que nos despedaza y que nos hace amar las cosas terrenas y baratas de esta tierra, Señor, que ese poder sobrenatural de tu Santo Espíritu venga para que podamos vencer todas estas cosas feas, malvadas y perversas que amamos y que no queremos sacarlas de nosotros porque pensamos que tú vas a tener misericordia cuando nos hemos olvidado que a ti no te gusta el pecado, es odioso para ti, no lo toleraste en tu Hijo y cuando lo viste envuelto con el pecado del mundo, tú mismo te encargaste de matarlo, de eliminarlo, de quitarlo, porque era odioso delante de ti. Señor, ayúdanos a entender que si tú no permitiste ver en tu Hijo tanta maldad, cargando la carga de todos nosotros, Señor, tú no podrás permitir ni un solo pecado, nunca más, después del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Alabamos tu santo nombre, bendito seas para siempre. Por favor, ayúdanos a pensar más en esto, a dedicar tiempo en esto, ayúdanos a dedicar cada minuto para poder hacer de esta morada, de este cuerpo, una morada especial para tu Santo Espíritu. Lo rogamos humildemente en el sagrado y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Redentor, nuestro gran Salvador. Amén.
Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias.